Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es la función cuadrática. En esta oportunidad vamos a ver los elementos básicos partiendo desde la función original. Entonces, en este caso vamos a ver las formas tanto de f de x igual a por x menos h al cuadrado cuando h es mayor que 0 y menor que 0. Y también vamos a ver cuando tenemos la función f de x igual a por x menos h al cuadrado más k con k mayor que 0 y también menor que 0. Entonces esas son las dos formas que vamos a ver, pero vamos a iniciar siempre con la función básica. Entonces para ello vamos a ver una definición, la cual nos va a permitir ir desarrollando también los ejemplos paso a paso. Entonces partimos con el primero. Comenzamos. Vamos a ver lo que nos dice esta definición. Nos dice que dada una función f de x y un número real k diferente de 0, la gráfica de la función g de x va a ser igual a f de x más k, es decir, la f de x original más un número. Y eso lo que nos va a dar es un desplazamiento vertical de k unidades de la gráfica de f. Entonces también nos dice que si k es mayor que 0, entonces la gráfica se desplaza hacia arriba, y si k es menor que 0, entonces la gráfica se desplaza hacia abajo. Eso lo vamos a definir o ver en este caso con este ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la f de x igual a x cuadrado, que es la función básica, diríamos, y que sería en este caso esta f de x. Ahora, ¿qué sucede cuando le damos a un valor, o a la función original le sumamos un valor k? Entonces vamos a ver lo que está en la siguiente. Aquí tendríamos, bueno, pero aquí vamos a quitarlo para que sea la misma. X cuadrado más 3. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la función original, que es esta verde, como le he sumado un valor k positivo, y es lo que nos dice acá en la definición, si k es mayor que 0, entonces la gráfica se desplaza hacia arriba k unidades. Entonces, ¿qué sucede? Le he sumado 3. Entonces, la gráfica original, o la gráfica básica diríamos, se ha movido 3 unidades, que sería en este caso la gráfica azul. Entonces tenemos la función básica, que sería esta verde, y al sumarle a esa función básica 3 unidades, se va a desplazar 3 arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando si k es menor que 0? Es decir, si es un número negativo. Entonces vamos a ver qué va a suceder. Entonces, si en lugar de poner más 3 le ponemos menos 3, aquí podemos ver que la gráfica se desplazó o se desplaza. Bueno, aquí vamos a cambiar siempre, aunque esta es otra. Aquí sería. La gráfica se ha desplazado 3 unidades hacia abajo, es decir, esta verde se desplaza 3 unidades hacia abajo. Ahora vamos a ver lo que dice después la definición. Dice, si f de x es igual a ax, ahora en este caso que estamos viendo, el a es 1, pero vamos a ver qué pasa si le ponemos un número, es decir, un a positivo. Por ejemplo, le ponemos 2. Entonces ahí lo que hace es una abertura, diríamos, y lo mismo va a suceder también con la otra. Entonces, y ahí está. Entonces lo que se hace es que se comprime en este caso la función. Ahora bien, ahora sí ya tenemos la forma que nos pide, o que está en esta definición, donde ax y ax cuadrado
más K. Entonces va a ser una parábola con vértices en 0, K, que sería en este caso aquí, ¿verdad? Si es la primera, por ejemplo, en esta 2x cuadrado, no hay un valor K, es decir, un K vale 0. Entonces tenemos 0,0. Y en la siguiente, en la g de x, que sería esta, ahí sí tendríamos un valor K, que sería, por ejemplo, para este caso sería menos 3. ¿Qué significa? Entonces que el vértice va a ser 0, menos 3, que sería este punto destacado. Este punto destacado. Entonces, si por ejemplo dejamos la anterior para x, 2x cuadrado más 3, entonces como el vértice se ha desplazado hacia arriba, entonces acá el vértice va a ser 0,3. Y luego vamos a terminar con esta definición, donde nos dice que si a es mayor que 0, entonces el rango recorrido va a ser k, infinito. Es decir, si en este caso el a, es decir, este coeficiente de x cuadrado es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Y entonces el rango va a ser desde ese número k hacia arriba, hacia infinito. Pero ¿qué pasa si a es menor que 0? Vamos a ver qué va a suceder. Vamos con la primera. Si le ponemos, por ejemplo, menos 2, lo que va a suceder es que abre hacia abajo. Entonces, el rango recorrido va a ser desde menos infinito hasta este valor 0. Y en el caso para la siguiente, va a ser, va a funcionar igual. Va a ser una parábola abierta hacia abajo. Entonces, el rango recorrido va a ser desde menos infinito hasta ese valor k. Entonces, eso es lo elemental que debemos conocer para poder pasar a los siguientes, al siguiente tema. Entonces, quitamos esta. Vamos a minimizarla. Quitamos también esta. Y ahí vamos a ver la función de la forma a por x menos h al cuadrado cuando h es mayor que 0 y menor que 0. Y para ello vamos a ver la siguiente definición. Vamos a ver acá. Bueno, aquí ya está en forma de conclusión. Y nos dice que si sea f de x igual a x cuadrado, donde a es cualquier número real diferente de 0, que ya vimos que puede ser positivo o negativo. Ahora con h mayor que 0, aquí solo estaba con h mayor que 0, pero lo vamos a explicar de una vez para cuando es mayor que 0 y menor que 0. La gráfica de la función g de x igual a f de x menos h va a ser igual a por x menos h al cuadrado. Entonces, es un desplazamiento horizontal de h unidades hacia la derecha. Y aquí vamos a ver qué va a suceder cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Y eso lo vamos a hacer también utilizando estas mismas funciones. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso de menos 2x cuadrado, se va a convertir en menos 2 por vamos a ver, por ejemplo, x menos 3. X menos 3. Y esa va a estar elevado al cuadrado. Entonces, nos va a resultar esta gráfica. Ahí está. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto que el A me dice cuando es abierto hacia arriba o abierto hacia abajo. Aquí tengo un menos 2, entonces es abierto hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede? Como en este caso estaríamos diciendo que acá, este valor, hay que tener en cuenta también esa parte. Hay un signo
que ya está ahí dentro de la fórmula. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que estaría es sumando un número. Por eso aquí me queda x menos 3. Entonces, ¿qué pasa si acá cambia de signo? Y aquí se le pone menos. Se le pondría menos, aquí se va a convertir en más. Entonces, va a suceder que la original se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a dejar en este caso esta como la original, digamos. Vamos a ver nuevamente si la función original sería menos 2x cuadrado, que es la que tenemos acá. La función g de x es la otra que se va a mover. Vamos a dejar de una vez las dos aquí. Entonces ponemos dejamos a x menos 3 al cuadrado. Y aquí está. Entonces, esta es la función f de x. Entonces, la función g de x, que es lo que nos menciona acá, va a ser la que se desplaza. Entonces, aquí lo vamos a tomar de esa manera. Cuando aquí es negativo, el desplazamiento es hacia la derecha. Y cuando aquí es positivo, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Veamos, aquí está. Entonces, pero realmente aquí no es que estemos cambiando exactamente este número, porque hay que tomar en cuenta que aquí es x menos h. Entonces, ¿qué pasa? Cuando h es mayor que 0, aquí sería, por ejemplo, es como que estuviéramos poniendo x menos paréntesis, y si le ponemos a el x positivo, bueno, aquí es menos, aquí dijimos menos, entonces no va a suceder ningún cambio, ¿sí? Va a seguir siendo menos. Pero, ¿qué pasa si le ponemos un menos 3? Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a mover hacia la izquierda. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte. Cuando se suma, es lo que nos menciona acá, ¿verdad? Si h es mayor que 0, la gráfica se va a mover hacia la derecha. Y cuando h es menor que 0, entonces se mueve hacia la izquierda, pero tomando en cuenta este signo que está acá. Entonces el movimiento es prácticamente contrario, podríamos decir. Y con el caso del rango, pues entonces va a suceder similar a lo que vimos antes, ¿verdad? Cuando a es mayor que 0, entonces el rango va a ser de 0 a infinito. Y si el caso es a es menor que 0, entonces el rango va a ser de menos infinito, 0, porque en este caso siempre va a pasar o va a estar el origen en el eje X. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a dejar este por acá. Y vamos a ver el tema cuando tenemos a por x menos h al cuadrado más k, donde k es mayor que 0 y k es menor que 0. Entonces veamos acá qué va a suceder. Mantenemos siempre la original, menos 2. Por ejemplo, en este caso podemos tener menos 2x cuadrado. Y vamos a convertir una g de x. Vamos a sumarle 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Más 3. Lo que hace es que hay un desplazamiento. En este caso,
H unidades, en este caso va a ser aliada izquierda, porque aquí teníamos más, y va a ser 3 unidades hacia arriba. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente conclusión, que ya es la última. Entonces nos dice, aquí está. Si tenemos esta función a por x menos h al cuadrado, donde a y h son números reales cualesquiera, y a es diferente de 0, la gráfica g de x, a por x menos h al cuadrado más k, y esto es lo importante. K es un número real, es un desplazamiento vertical de k unidades de la gráfica de f de x. Cuando k es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba, y si k es menor que 0, el desplazamiento es hacia abajo. Y el vértice de la parábola de g pues, va a ser el h, k. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a ver esto para que se mire, h vale 3 y k vale 3. Entonces, el vértice va a ser el punto menos 3,3. Tomando en cuenta lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Cuando aquí es positivo, es decir, x más 3 es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Cuando el x acá en el x menos, si aquí es negativo, si en lugar de más 3 tiene menos 3, el desplazamiento es hacia la derecha. Pero el vértice en sí, el par ordenado, se toma con el signo contrario, por lo que habíamos mencionado aquí, ¿verdad? Que la fórmula tiene un x menos h, ahí hasta, ese ya es de fórmula. Cuando se resuelve, se completan cuadrados para llegar a esta fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá tengo menos 2, x más 3 al cuadrado más 3. Entonces, ¿quién es el vértice? Es menos 3, que sería h, que está acá, y 3, que sería acá. Entonces, veamos qué sucede cuando aquí ponemos menos. ¿Qué va a suceder? Vean, cuando aquí es negativo, el desplazamiento es hacia la derecha. Es decir, aquí estaba por acá y se desplazó hacia la derecha. Ahora bien, ¿quién va a ser el vértice? Tomamos el contrario del que está aquí en el paréntesis, o sea, 3,3. Y es este punto, ¿verdad? Que estaría aquí, 3,3. Entonces, de esa manera es como se da el desplazamiento. Y en el caso del dominio y el rango, pues siempre va a ser con las mismas condiciones que habíamos visto. Siempre recordar que en una cuadrática el dominio siempre va a ser los números reales. Lo que sí va a ir cambiando es el rango o recorrido, que va a depender de hasta dónde llegue, ¿verdad? El punto más alto o el punto más bajo. Y aquí lo último, pues para ya terminar el video, es ver, ¿verdad? Si la A es positivo, entonces ¿qué va a suceder? Cambia de sentido, ¿verdad? Es una parábola abierta hacia arriba. Igual va a funcionar en este caso acá, ¿verdad? Si el A es positivo, entonces va a cambiar hacia arriba. Sí, tener cuidado en esta parte, en lo que es el desplazamiento horizontal. En este caso sería horizontal, es decir, a la derecha o a la izquierda. Hay que tener cuidado con lo que está dentro del paréntesis, que si es negativo, el desplazamiento va a ser a la derecha, y si es positivo, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Pero los valores en sí de h y k, pues en el caso de k sí se mantiene, pero en el caso de h se toma el contrario. Y igual acá, para ya decir lo último, si por ejemplo ponemos el menos 3, lo que va a suceder, pues hay un desplazamiento, en este caso hacia abajo, porque en este caso aquí si no cambia, ¿verdad? Si es positivo el k, pues es hacia arriba, y si es negativo es hacia